Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero decirle a los distintos funcionarios que han intervenido que la obligación legal de la sentencia no es hacer lo que se puede, es garantizar el derecho al mínimo vital de la población. En ningún momento este debate busca desconocer las acciones que se vienen adelantando por parte de las entidades, sino más bien centrarse en que ha sido insuficiente. Las mismas respuestas que se dieron, que buscan justificar una acción mediocre, inhumana, me parece vergonzante que la entidad encargada del derecho de víctimas venga a leernos aquí. Yo no sé si los concejales se dieron cuenta. Es triste realmente, porque el derecho a la verdad, al acceso a la justicia, a la reparación, a las garantías de no repetición requiere funcionarios que tengan conocimiento, que sientan que es el dolor de las víctimas. Si eso pasa aquí en nuestra cara, en el Consejo de Bogotá, que es la primera autoridad política, yo me pongo a pensar. Por un momento invito a que todos intenten ponerse en el lugar de las mujeres en Vera. Es que su lengua materna no es el idioma dominante. Ellas están haciendo un esfuerzo de traducir lo que piensan, lo que sienten, los líderes que estuvieron aquí parados. Entonces, hay cosas sutiles que tienen que ver con la paz. Lo primero es, en este país no se puede seguir mirando a las mujeres indígenas como si fueran analfabetas, porque no se pueden expresar en el idioma dominante respaldado por el ejército o por los ejércitos. ¿Eso qué significa? Primero, el reconocimiento a un sujeto cognitivo, el respeto a los sistemas propios de conocimiento de los pueblos indígenas. Es que claro, yo no los juzgo, porque ustedes entienden que la educación formal escolarizada es ir a cuatro paredes toda su vida, ¿no? El claustro, la universidad, y por supuesto que hay otros sistemas de conocimiento que son sistemas de conocimiento más que ven la tierra como un aula viva. Todo el Chocó Biopacífico es un aula viva, la Sierra Nevada de Santa Marta, la Amazonía. Respetar los sistemas de conocimiento implica superar la violencia cognitiva, la violencia epistémica. Por eso es que las voces de las mujeres, las miradas de las mujeres, sus derechos tienen que estar en sus cuerpos mentales, emocionales, espirituales y físicos. ¿Eso qué significa? Lo que estamos proponiéndole al distrito es replantear su relación con los pueblos indígenas. No es oferta institucional, es el diálogo intercultural, es el diálogo de saberes, es superar el racismo cognitivo, que es sutil, pero es el más profundo, es la violencia epistémica, ontológica, política. Ahora, no podemos seguir viendo solamente el tema como un asunto, como lo planteaba el ex senador Luis Ebelis Andrade. Es un tema social, políticos. Por eso es importante reconocer la agenda política de las mujeres. En ese sentido, encuentro que según sus informes y respuestas dadas, hoy reconocen que no atienden el 18,4% de la población de manera indolente. Porque es que estamos hablando de niños y niñas. No estamos hablando de otros sujetos, estamos hablando de niños que merecen, además que tienen protección reforzada. Esto no se nos puede quedar en una retórica. Lo que se ha hecho no es suficiente. Esto no solamente es un desacato jurídico, sino que es un desacato a las mínimas reglas de moralidad y de solidaridad humana. La Alta Consejería evade la responsabilidad. Dice que es responsabilidad de la Secretaría Distrital de Gobierno. Ellos también son sujetos obligados por las decisiones judiciales. O sea, para mí eso es una respuesta grosera.
ya que lo que la funcionaria que viene a representar el alto consejero llama autonomía es una forma grosera de quitarse responsabilidades. Entregan dinero no por respetar la autonomía, sino por la incapacidad y la desidia institucional por no querer trabajar conjuntamente. Entonces, yo creo que hoy el tema no es buscar hacer lo mínimo y hacer reuniones o mesas, sino buscar materializar los derechos a los que están obligados. La Alta Consejería de Víctimas para la Paz y la Reconciliación identifica 201 familias y atendió 164. En arriendo a 75, en ayuda sacaron personas de la ruta. Mantienen una actuación ilegal y se refieren obligaciones de la 1448 que no tienen nada que ver, lo que demuestran un desconocimiento jurídico. La ruta para los emberas en lo inmediato es el cumplimiento de la tutela, no solamente el artículo 66. Y yo quiero decir que tenemos que salir de este círculo vicioso. Al gobierno nacional y al gobierno distrital, no seamos indolentes con esta situación humanitaria de los niños y niñas y las mujeres en Vera en Bogotá. El 20% está fuera de las ayudas. Hoy solamente reconocen 125 familias en el tercer milenio y en la calle, o sea que en la calle vive el 52,52% de las 235 familias que hay. Conclusiones y propuestas del debate. La administración tiene el deber legal de acatar la tutela. Para ello debe Alta Consejería de Víctimas, la Paz y la Reconciliación activar ruta de atención humanitaria para brindar atención en el marco de la sentencia. B. Coordinar diálogos efectivos con la comunidad e instancias creando una estrategia vital para los emberas. C. La Secretaría de Gobierno Distrital iniciar un proceso de caracterización de los pueblos étnicos cumpliendo el auto 266. D. Diálogo con la Guarip para avanzar en retornos o reasentamientos. E. Pedir perdón por amenaza y estigmatización infundadas. Segundo, yo creo que hay que devolverle la dignidad a la mujer indígena. La mujer indígena alcanzó a estar en el escudo de la Gran Colombia como símbolo de la dignidad de esta nación. Yo creo que hay que buscar soluciones de fondo. No es un asunto político. Como mujer indígena, como madre, me indigna que en vez de buscar soluciones de fondo, estemos eludiendo las responsabilidades. Y le agradezco, señor presidente de la Comisión de Gobierno, desde el 1 de enero que me posicioné, radiqué este debate. Y hoy, ¿qué fecha es? Gracias, al fin. Buscar soluciones de fondo, ¿qué es? Para las mujeres emberas, un sistema de educación que les respete el derecho a la identidad, salvaguardar nuestras futuras generaciones. Tienen derecho a su lengua. Eso es superar la discriminación cognitiva, la violencia epistémica, ontológica, política. Necesitamos avanzar en una educación intercultural. Y la escuela en Vera Bacatá es una propuesta concreta. Se ha venido trabajando y me parece sensato. Además, hoy tenemos que hablar de aproximadamente 8,000 niños y niñas indígenas, muchos en condición de desplazamiento. Cuando hablamos de poblaciones indígenas víctimas, estamos hablando de niños que tienen barreras para acceder a sus derechos fundamentales como el derecho a la educación. En muchos sistemas educativos no los quieren recibir porque los tratan como niños especiales. Al Estado le ha quedado grande responder a los derechos de una nación multiétnica y pluricultural, y ese es un reto grande. Centro de atención de desplazados con enfoque diferencial. Prioridad en gastos del PAD para las comunidades indígenas. ¿Cuál es el deber moral? Ético, porque para mí esto es un asunto no político. Ya vemos lo que pasa cuando un tema humanitario toma tintes políticos. Por eso quisiera que fuera bioético. Activar de manera inmediata las 6 comisiones de concertación
entre entidades nacionales y distritales para buscar de manera concertada soluciones estructurales. Y claro que este es un tema también del gobierno nacional, por supuesto. Iniciar rutas de rearmonización psicológica y espiritual de mujeres indígenas como líderes comunitarias y dadoras de vida. Crear un capítulo étnico del PAT, concertado con mesas indígenas de víctimas y formas propias de gobierno. Igual, para ello abrimos el espacio en el marco del artículo 66, para trabajar conjuntamente con la administración, con las comunidades, con el Consejo de Bogotá. Y este no es un asunto de clientela política. Claro que soy una mujer indígena y me duele lo que está pasando con las comunidades, pero los indígenas no votan por mí. Aquí, cada uno de los partidos políticos tienen el respaldo y los votos indígenas. Qué bueno también que a la hora de trabajar conjuntamente en las soluciones, no negros, gitanos, palenqueros, raizales, indígenas, igualmente estemos a la altura y comprometidos. Por eso, agradezco las voces de los concejales que el día de hoy han participado en este debate de Cambio Radical a Jeffer Vega, que nos hacía una reflexión sobre la importancia de una ciudad cuidadora. Al profesor Celio Nieves, hablando del enfoque interseccional y su proyecto de acuerdo sobre una ciudad libre de discriminación. Me parece fundamental, porque de qué otra manera, ¿cuáles son los lentes que nos estamos colocando en el Consejo y en el gobierno distrital para mirar las múltiples discriminaciones y el continuo de violencias por los que las poblaciones rurales, negras, indígenas, campesinas, las mujeres han venido siendo golpeadas con mayor dureza? Al concejal Martín Rivera, que habló de la segregación socioespacial y que cómo transformábamos este problema en oportunidades, y comparto con él. Desde mi primer diálogo con la alcaldesa Claudia López, propuse propuestas como avanzar en una red de entornos habitacionales con enfoque étnico. Le propuse también al secretario de gobierno. Claro, si se reconocen los sistemas de conocimiento de los pueblos indígenas, podemos hacer procesos de acupuntura social, urbanos, que nos permitan realmente preparar a nuestra ciudad para adaptarse al cambio climático. ¿Quién más que los pueblos indígenas? ¿Esto qué quiere decir? El patrimonio inmaterial de los pueblos indígenas como base del ordenamiento del territorio. Qué curioso. El acuerdo de Hidrópolis tiene 2 ponencias positivas de los concejales, pero aún no tiene la viabilidad técnica de la administración. Algo que ya aprobamos, que es acuerdo de la ciudad, que cumple un decenio, una invitación, porque también, además de todo el sufrimiento y el proceso pues de reivindicación de derechos, también soñamos con una ciudad que se reconcilia con la tierra, que recuerda su memoria hídrica, que es consciente de sus conexiones ecológicas con la Amazonía, con el Chocobio Pacífico, con el mar. Es que Bogotá no se puede seguir planificando de espaldas a su realidad y a sus conexiones ecológicas, culturales. Cuando se habla de construir sobre lo construido, lo primero es reconocer que se ha construido sobre el agua, que estamos enclavada en la cordillera de los Andes. Y por eso, ahí está el capítulo étnico que invito al concejal Martín Rivera para que trabajemos juntos en la política pública de hábitat con enfoque étnico que le daría esos colores y esa diversidad a nuestra ciudad. En Suba, he dicho que es un excelente espacio en Usme, cerca al páramo, donde está el hallazgo arqueológico más importante de toda América, la memoria prehispánica más importante. También, por supuesto, la concejala Ana Teresa Bernal de Colombia Humana, invitándonos a las acciones humanas, recordando lo importante de un gobierno sensible a estos temas como fue la Colombia Humana. Recordándonos, por supuesto, los líderes que ha tenido el pueblo en Vera,
que creo pues que hace parte también de un esfuerzo por formarse y transformar esta sociedad. El concejal Fabián Puentes del movimiento Mira, que también pues llamaba y creo que ha estado muy activo también en proponer desde el Congreso de la República la ley antidiscriminación, la concejala Lucía Bastidas, que también resaltaba el tema de las acciones afirmativas y la arquitectura institucional y un poco el malestar de la comunidad afro con el nombramiento de una persona pues que no, en la que no se sienten representados. Yo estuve cuando aquí en el Distrito Capital se discutió la reforma administrativa y fue un ejercicio fabuloso pensarnos una arquitectura institucional que respondiera a la diversidad de la ciudad y desde ahí defendí la creación de la Dirección de Asuntos Étnicos. Lamento profundamente, ¿no? Y así es como se manifiesta el racismo institucional, se le haya quitado el carácter de dirección y se haya bajado a una subdirección, porque esto es quitar la capacidad institucional para responder a problemas complejos, a derechos específicos. Y, por supuesto, que en la formulación de las políticas públicas hubo una gran participación. De G9 Caminos, el acuerdo 359 del 2008, la política pública indígena, vuelvo, ¿no? Es momento de renovar la política pública y creo que allí vamos a tener que trabajar en un tema de largo aliento. Concejala Lati, ya va 16 minutos para que vaya concluyendo, por favor. Sí, concluyo diciendo, a propósito de los acontecimientos de la violencia que desde el Día Nacional de los Derechos Humanos hemos presenciado en la capital, el tema de los 2 abortos, fruto de el atropello de la fuerza pública a las mujeres en Veras. Yo creo que del paradigma del cuidado a crear un sistema del cuidado tenemos unos grandes retos y es lo que le quiero invitar a la Secretaría Distrital de Mujer. Queremos que el sistema distrital del cuidado tenga un enfoque étnico. Es algo que no se ha construido, que no se ha pensado en el país y que venimos con las mujeres también pensando cómo podría ser, pero sí reconocer también que ha habido una apertura, por lo menos a trabajar en el tema, a incorporar estos enfoques. Señor secretario, en el marco del artículo 66, quiero decir que esos espacios tienen problemas de enfoque. Es decir, ahí no hay enfoque de mujer, género, familia y generación. Lo que tenemos es entroncados unos líderes indígenas que en estos 10 años que han pasado de la política pública ha sido poco lo que han podido avanzar. Necesitamos voces de las mujeres indígenas. Necesitamos, así como pasó en el nivel nacional, que se creó la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas, donde tenemos comisionadas que son delegadas por sus asambleas, que son los espacios autónomos. Es decir, necesitamos transformar las relaciones sociales de dominio, los machismos propios que hay en las comunidades. Y también un sistema patriarcal, colonial, que finalmente terminan por estrangular a la mujer indígena. Entonces no es un tema sencillo, son 2 y no estamos reconociendo que existan este tipo de situaciones. Y en el centro quiero dejar el acceso a la justicia a los niños y niñas, que son las principales víctimas del conflicto en este país. El acceso a la justicia a las mujeres. Creo que hoy la dignidad, y lo planteaba también, no lo quiero dejar, la concejala Andrea Padilla, nosotros tenemos que radicalizar los discursos inclusivos. La inclusión hoy debe estar en el centro de la agenda del Consejo de Bogotá y del distrito. El trato al otro, la diversidad, la alteridad, para materializar los derechos. Y eso significa poner en cuestión un poco, porque todos estamos inmersos en una perspectiva occidentalizante. Muchos de nuestros funcionarios se van a Harvard y vienen a hacer barbaridades. Son expertos, pero cada vez necesitamos más impertos. Entonces yo no los acuso de eso. Es un sistema estructural y estamos en una crisis civilizatoria. Y yo creo que todos desde nuestra diversidad podemos aportar en construir un futuro saludable, justo, sustentable y en paz. Y le agradezco también las palabras a la concejala Susana Muhammad, quien reconoce la importancia
de estar al lado del río. Nosotros tenemos el río Unza, que hoy se conoce como el río Bogotá. El futuro de esta Bogotá región depende de esa sanidad. A todos los concejales que participan de la Comisión Accidental, gracias, porque el río al lado del agua es tener conciencia de lo que es este país, que se llama Caribá antes de ser Colombia. Colombia nos llamamos hace 200 años. Caribá significa tierra de agua. Yuma, el río Magdalena, es el alma de esta tierra. El río Bogotá es un río hermano, el río Medellín, y fluyen todas nuestras aguas a la mar. Para nosotros en la Sierra Nevada, la madre mar del origen, el útero. Maternar el futuro no es solamente una condición como mujer, como madre. Es la sensibilidad. Nosotros no podemos tratar esto como un asunto meramente político, por eso quisiera más que se viera como un asunto ético. Agradecerle a los órganos de control. Me disculpo si obvio de pronto la intervención y el aporte que hizo alguna bancada o concejal, decirles que he tomado atenta nota de sus propuestas y estoy abierta a que conformemos una mesa entre el Consejo, el Distrito, la Nación. Aquí hay concejales que tienen las relaciones políticas con el gobierno nacional, pero que podamos darle respuesta a los 220 niños que hoy nos necesitan en el tercer milenio. Muchas gracias.